Ok, ok. Pues buenos días tengan todos ustedes. Hoy es viernes y nuevamente estamos en un programa más de mitología fiscal. El día de hoy vamos a platicar un poco acerca de lo la indemnización por despido injustificado y principalmente su tratamiento fiscal, el impuesto a retener y el impuesto a declarar en el ejercicio cuando nosotros tenemos este tipo de ingresos, cuando por alguna razón nos despiden de un trabajo y entonces tenemos la necesidad de hacer este tipo de tratamientos, esta operación. Nosotros tenemos ciertos derechos ante los patrones, los trabajadores y los patrones también tienen obligaciones y derechos con respecto a los trabajadores. Ok, me voy a brincar toda esta parte de la relación laboral. Yo creo que esta parte ya se ha tocado varias veces en distintos programas. Entonces, pues esta parte yo creo que es la parte clara, la relación laboral. Ok, hay una relación laboral, hay derechos y hay obligaciones. Ahora bien, cuando se trata de terminar la relación laboral puede suceder distintas cosas, ¿ok? Una de ellas es cómo se termina esa relación laboral, ¿ok? Ahí surgen dos conceptos muy importantes, el finiquito y la indemnización, ¿ok? El finiquito es algo irrenunciable, ¿ok? Cuando tú terminas una relación laboral de manera voluntaria, en buenos términos, patrón y trabajador, entonces en esos casos termina toda obligación de una parte con la otra. Precisamente esto de terminar en buenos términos, el finiquito es terminarlo todo, o sea, no debería haber algún detalle que quedara pendiente. El único que yo encontraría aquí sería el pago de algunos derechos de vengados, pero hay algo también muy importante, el pago de la participación de utilidades. Como puede suceder que en el momento de firmarse el finiquito aún no haya obligación de pagar la participación de utilidades, así que finalmente se tendrían que esperar a la fecha en la cual el patrón está obligado a pagarlo. ¿Ok? Pero mientras en la firma del finiquito el trabajador tiene derecho a ciertos conceptos. Ojo aquí, el finiquito por estos conceptos es obligatorio, ¿sí? Ahí sí no es a voluntad, incluso es irrenunciable el tema de los derechos del trabajador, entre comillas, ahorita vamos a ver algunos detalles, tiene una característica de no repudio, ¿sí? Por ejemplo, el salario de vengado se le tiene que pagar porque se le tiene que pagar. Hay una obligación y esta no está sujeto a negociación, ¿ok? Dentro de los derechos que tiene el trabajador, perdón, está la prima de antigüedad. ¿Ok? Esta prima de antigüedad dentro del finiquito es porque al trabajador se le han cumplido los requisitos para tener derecho. Por ejemplo, que ya haya cumplido en la empresa un mínimo de 15 años de antigüedad. ¿Ok? De otra forma, cuando el trabajador es despedido injustificadamente y ya no importa el tiempo que permaneció en la empresa, se le tendría que pagar. Sí, ya nada más por el simple hecho de ser un despido injustificado. Ahí sí ya hay una obligación de la prima de antigüedad. De hecho, hay tesis, no recuerdo si es tesis aislada o tesis de jurisprudencia, que nos dice que el trabajador desde el primer día que empieza a trabajar con el patrón comienza también a generar antigüedad. ¿Ok? Entonces, en el caso de un despido injustificado, sí tendría la obligación el patrón de pagarle esa prima de antigüedad. ¿Ok? Ahorita vamos a ver el cálculo. Y bueno, hablando del finiquito, no me recuerdo aquí resaltar que es el requisito que haya cumplido el trabajador mínimo 15 años de antigüedad en la empresa. ¿Ok? Además, dentro del finiquito también tendría derecho a que se le paguen prestaciones devengadas, es decir, que ya cumplió el derecho a percibirlas, aunque sea de manera proporcional, como el salario, el aguinaldo, las vacaciones. Fíjense, en el caso del salario, si nosotros hacemos pagos, por ejemplo, quincenales, al día 15 pues se le pagó la primera quincena, a lo mejor
renuncia al día 20, entonces al día 20, que todavía no llega el pago de quincena, que sería el día 30 o 31, se le tendría que pagar estos 5 días pendientes. ¿Ok? En el caso del aguinaldo, el aguinaldo es de pago anual, salvo que el trabajador, como en estos casos de los que estamos mencionando, se vaya de la empresa antes de la fecha límite de pago. ¿Sí? No sé, empezó bien el 1 de enero y resulta que se va o lo despiden el 30 de junio. Ok, entonces el aguinaldo ya no se le pagaría completo los 15 días de ley o lo que le pague la empresa de acuerdo a su contrato, sería de manera proporcional, ¿sí? En base a los días trabajados, porque el aguinaldo se va devengando diariamente. ¿Ok? Las vacaciones. Ok, igual las vacaciones. Nosotros sabemos que en teoría las vacaciones no se pagan con dinero, se disfrutan. Ok, aquí el detalle es que si el trabajador a la fecha de salida de la empresa no ha cumplido el requisito de haber llegado a su aniversario y cumplir años en la empresa, pues todavía no tendría derecho a gozar el último ciclo de vacaciones. Así que en ese inter, si ya hay una salida del trabajador, también se le tendría que pagar de forma proporcional, digo, dada la situación, ¿no? Entonces es un caso excepcional, no cumple el requisito de haber cumplido todo el aniversario, ok, no importa, finalmente es un derecho y como no hay devengación de los demás días para gozarlo, pues ni modo, se le tiene que pagar de manera económica. Aquí incluso esto cambiaría un poco el, la tesitura para otras prestaciones. Digo, no tiene nada que ver con un finiquito, pero por ejemplo, si al trabajador no se le paga, o más bien él no disfruta de sus vacaciones y se le paga de manera económica, no a través de sus días, pues estos días de vacaciones que en teoría en condiciones normales no se integra el salario base de cotización por haber recibido el dinero, sí se tendría que integrar a ese salario base de cotización. Digo, en casos excepcionales, ¿ok? No se fue de vacaciones, se lo pagaron, se lo remuneraron de forma económica, entonces sí tendría que integrarse al salario base de cotización. ¿Ok? La prima vacacional, bueno, corre la suerte también de las vacaciones. Acuérdense que la prima vacacional es en razón de las vacaciones, una proporción de ley que es mínimo de un 25%, aunque si la empresa otorga una cantidad mayor, se tiene que obedecer al contrato y si se le paga, no sé, un 50% como prima vacacional, pues ese 50% de prima vacacional también se tendría que pagar de forma proporcional a los días que efectivamente pudo laborar en la empresa hasta su fecha de finiquito. Ok, el otro concepto, la prima dominical, que es cuando el trabajador labora regularmente los domingos. Ok, la mayoría aquí entiende una cosa, que si yo, por ejemplo, el domingo es mi día de descanso, pero ese día voy y lo laboro, me pagan una prima dominical. Pues en realidad, si me lo quieren pagar, pues sería adicional, digo, no está prohibido. Lo que estaría verdaderamente aceptado por ley sería que al trabajador se le pague la prima dominical solo cuando en domingo sea su día normal de labores. Por ejemplo, que trabajara de martes a domingo y descansa los lunes. Entonces el domingo se convierte en un día normal de labores. Es cuando hay obligación de pago de la prima dominical. Ok, entonces aquí pues ya sabemos que es un pago constante porque ya sabemos que está constantemente laborando los domingos. Aquí ya yo nada más tendría una pregunta aquí. Eso a lo mejor sería cuestión de abogados. ¿Cuánto tiempo se debe de considerar en el caso de trabajadores que laboran temporalmente? Sí, o sea, cambian su jornada por temporalidades. No sé, lo contratan de lunes a sábado y descansa los domingos y a lo mejor en 3 o 4 meses le cambian su horario de labores y ahora va a trabajar de martes a domingo y descansa los lunes. Ok, aquí pues nada más quisiera saber, porque aquí pues no está explicado, cuánto tiempo tiene que permanecer el trabajador con ese horario para que se considere que ordinariamente
trabaja los domingos, ¿no? Porque qué tal si es una persona que constantemente cambia de horario y en algunas ocasiones, conforme a este horario que cambia, se le obliga a trabajar en domingos y descansar otro día en sustitución. Bueno, pues habría que esto quedaría pendiente, ¿no? Saber qué opina un abogado o cómo lo han resuelto, si es que en algún momento pudiera haber algún caso en tribunales. Ok, bueno, este caso quedaría así como que a ver cómo se resuelve. Otro concepto más serían las demás prestaciones contractuales, es decir, lo que por contrato el trabajador sabe que percibe regularmente. En estos casos, pues habría que obedecer al contrato también y saber qué es lo que percibe regularmente el trabajador. Por ejemplo, y eso es muy frecuente, los vales de despensa. Sí, en el caso de los vales de despensa, pues ya sabemos que el trabajador los percibe constantemente, no es una prestación que pueda cambiar para quitarse, ¿ok? Sí se tendría que mantener constantemente. Aquí el detalle con este tipo de prestaciones también, pues es cómo se estarían pagando, ok, entonces aquí, si al trabajador le quedan 5 días de vengados a la fecha del finiquito, pues también tendría que pagarle el equivalente a esos 5 días de las demás prestaciones que están devengando constantemente. Por ejemplo, este que menciono, el de los vales de despensa. Ok, bueno, pues estos serían conceptos que se integrarían al finiquito, aquí con la característica de que como ya son derechos del trabajador, son irrenunciables. Por ejemplo, pues, el trabajador puede no ir a cobrarlo por voluntad propia, pero eso no quiere decir que el patrón no tenga disponibilidad o ese dinero reservado para que cuando el trabajador decida en el periodo que tiene legal para ir a reclamarlos, pues que el patrón se los deba de pagar. Entonces sí, ahí no hay dispensa, no hay excusa, y si el trabajador exige el salario que está pendiente de pago, no hay de otra, se le tiene que pagar y no es incluso negociable. O sea, si al trabajador le deben 10 días, pues son 10 días que le tienen que pagar. No hay aquí razón de negociación. Por ejemplo, cuando ya hay un despido injustificado y por alguna extraña razón tienen que negociar el patrón y el trabajador. Fíjense aquí, hay un detalle medio curioso. La ley no habla de que los conceptos que perciba o que tenga derecho a percibir el trabajador por el fin de la relación laboral sean negociables, ¿ok? Pero por alguna extraña razón, cuando hay un despido injustificado, se van aquí a conciliación y argüendaje, o en los tribunales estos nuevos que va a haber, pues que el conciliador les ponga sobre la mesa el negocio y le diga al patrón, pues el trabajador tiene estos derechos, esta es la cantidad. Vamos a iniciar con el 50% y es así como una subasta. ¿Ok? Entonces, a negociar el patrón solamente va a aceptar o incluso pagar menos del 50%, que es sobre la mesa lo que pone el conciliador, y el trabajador y su abogado, porque aquí curiosamente siempre hay un abogado, van a exigir el 100% y hasta otros conceptos que pues a lo mejor ni siquiera los percibía, pero son parte de la negociación. Digo, aquí influencias de no que otro abogado por ahí, ¿no? Ok, pero aquí el detalle es esto, porque ahí estos conceptos de indemnización sí los ponen a negociar y hay incluso acuerdos que se hacen delante del conciliador y se aceptan al 50%, cuando en realidad pues son conceptos que no estarían sujetos a negociación. Por ejemplo, los salarios, ¿no? Finalmente son derechos del trabajador. Ok, aquí nada más yo recalcaría esta parte, y esto es dicho de abogados laborales, que el que paga mal paga 2 veces. ¿Qué es esto? Pues resulta que si por alguna razón, y esto también es muy recomendado, cuando tú ya tienes la obligación, ya te fincaron la obligación de que tienes que pagar algún, pues una indemnización de índole laboral, los conceptos tienen que estar exactamente bien definidos en su firma. Si tú le vas a pagar una parte de finiquito y otra parte de indemnización, no hagas un pago
único, es decir, pues ya te dio el abogado de la empresa o el área de nóminas el importe a pagar por concepto de indemnización y otra parte por concepto de finiquito, sacas el cheque y le dices, mira, aquí está lo que te corresponde, este es el total, fírmamelo, ya te entrego tu cheque, ya todo bien. Ok, ¿cuánto fue de finiquito y cuánto fue de indemnización? Ah, pues mira, aquí me firmó el de recibido el cheque, aquí está su firma, pero ¿cuánto fue de cada una? Bueno, pues no le entregué el documento que separa, no, ese sí fue un verdadero problema. Lo que es finiquito y lo que es indemnización. Al final, sí, puede que reciba un solo pago, está bien, ahí no hay ningún problema. Pero te tiene que firmar los conceptos que les estás pagando, incluso cuando haya sido como resultado de una negociación ante conciliación y argüendaje. Bueno, no, a lo mejor no se fueron a juicio, porque en juicio te aseguro que le vas a pagar mínimo lo que le corresponde. Ok, ¿por qué digo mínimo? Porque si de repente te exigió pago de tiempo extra que no le pagaste, pago de, no sé, vacaciones que no gozó y ese tipo de cosas, al final te los va a exigir. ¿Sí? Y otro tipo de prestaciones que en algunos casos si tienes la mala suerte de que el trabajador se consiga un abogado de estos que andan ahí sueltos en conciliación y argüendaje, pues ni modo, te va a exigir todo lo que pueda. Ok, entonces lo que te puede pasar aquí, cuando hagas un solo pago por dos conceptos y no los separes, como te digo, esto es dicho de abogados laborales, el que paga mal, paga dos veces. El trabajador va a decir al consejo del abogado, y es que mira, esto que me diste fue el anticipo, todavía no me pagas mi finiquito ni mi indemnización. Ok, esto es la gratificación por lo que me debes. Ok, entonces aquí hay que tener un poco de cuidado incluso, ver con quién se están enfrentando en un caso de conciliación, porque a lo mejor salen de conciliación, inmediatamente se van a juicio y bueno, hay trabajadores que no lo hacen porque lo sepan, sino más bien porque son influenciados por alguien. Sí, entonces aquí sí hay mucho de, de detalle que hay que cuidar. ¿Ok? En cuanto a la indemnización, quien despida a un trabajador, un patrón que despida a un trabajador, sin justificación, está obligado, y dice aquí, a elección del trabajador, es decir, si se puede comprobar que de buena fe si yo le ofrezco al trabajador la reinstalación, ok, de tu parte está bien, pero eso es a elección del trabajador. Dice aquí que se cumple el contrato o indemnizarlo con 3 meses de salario. Y en algunos casos puede ser que el patrón no esté obligado a reinstalarlo. ¿Ok? Porque en el caso de la reinstalación se supone que cuando tú ya no tienes al trabajador ahí es por alguna situación, lo estás despidiendo por alguna razón que debes, primero que nada, debes de justificar. ¿Ok? Pero vamos a suponer que el trabajador te gana, ¿sí? Te gana la demanda y resulta que no hay justificación. Fue por responsabilidad, por ejemplo, por faltas de providez por parte del patrón, por malos tratos, cualquiera de estos conceptos. Entonces sí, hay obligación de ese pago, más en el caso de que el trabajador gane el juicio, si es que se van a juicio. Aquí no habla de la parte conciliadora, ¿eh? Habla de un laudo. Si en el laudo el trabajador te gana, en ese caso, no solo estás obligando a pagarle el finiquito, ya dejamos que es innegociable. En el caso de la indemnización, esos 3 meses más, si el trabajador te exige reinstalación, pero tú se lo niegas, además le tienes que pagar el equivalente a 20 días del salario integrado, no nominal, el salario integrado del trabajador por cada año que haya permanecido contigo. O sea, por cada año de servicios, 20 días a salario integrado. ¿Ok? Más, como ya dijimos, que en el caso de la prima de antigüedad, por el simple hecho de haberlo despedido, se le tendría que pagar la prima de antigüedad, aunque sea de forma proporcional. Sí, aquí ya no importa cuánto tiempo haya permanecido contigo. ¿Ok?
En el caso también de salarios caídos, dice aquí, en el caso de los salarios cuando están en juicio, siguen corriendo, la devengación. Pero como lo corriste, fíjense, aquí hay dos opciones. Uno, si lo despediste injustificadamente, pero lo mantienes en la empresa, o sea, entre lo que se resuelve el laudo, sigue laborando normal contigo, pues ya al final cuando se resuelve el laudo y si es en favor del trabajador, pues ya tú tienes la ventaja de que estuvo contigo laborando, o sea, que estuvo percibiendo el salario porque estuvo desempeñando el servicio. ¿Ok? Digo, si al final de cuentas te pueden, dependiendo tú cómo conozcas al trabajador, pero si te pueden condenar a pagarle los salarios caídos, pues yo creo que pues vale la pena como una buena salida, pues mantenerlo en la empresa, que siga trabajando. Ya si al final se resuelve en contra del patrón, pues estos salarios caídos pues ya no se pagarían porque finalmente estuvo prestando el servicio y percibiendo un salario. ¿Ok? Pero de no ser así, pues el trabajador tiene derecho a que se le paguen los salarios vencidos hasta por 12 meses. Anteriormente no había un límite. Incluso en algunos lugares, me tocó incluso, y eso ya cuando antes de entrar a la carrera, estudiar la carrera, me encontraba en algunos lugares cerca de dependencias del gobierno, gente con uniforme de una empresa donde según hacía algunos años incluso estuvieron trabajando y fueron despedidos injustificadamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Es salir a las calles, hacer como que publicidad, darse a conocer y pidiendo apoyos a la gente para mantenerse en huelga. ¿Ok? Pues eso podía durar años, ¿eh? E incluso había gente que ya conseguía otro trabajo mientras activamente permanecían en esas huelgas, marchas, plantones y demás para mantener su huelga viva. Hoy ya no sucede eso, ya no pueden mantenerse indefinidamente como sueldos caídos, solamente es un máximo de 12 meses. Cuando termine este plazo, se pagan intereses, ¿sí? Sobre el importe de 15 meses de salario a un 2% mensual, ¿ok? Entonces, pues esto ya fue sustituido. Yo creo que sí vale la pena comentar esto. Algunos dicen que es en perjuicio del trabajador. Yo pienso que más bien fue algo como que para nivelar, porque pues a final de cuentas son salarios caídos y en muchos casos el trabajador no los laboró, ¿sí? Y el patrón no recibió ningún servicio. Y si lo condenan al pago, pues tiene que desembolsar dinero por un servicio que no percibió. Sí, efectivamente, fue él quien gestó el despido injustificado. Ok, pero al final de cuentas, pues todo es un ir y venir, ¿no? Prestación de servicios, pago de salario. No hay prestación de servicios, no habría pago de salario. Cambia aquí con el laudo. Condenan al patrón a pagar aunque el trabajador no haya laborado. ¿Ok? Pues bueno, eso ya cambió afortunadamente. Digo, en mi opinión, pues es en favor de ambos como para mantener equilibrio en estas cuestiones laborales. Quedamos que el patrón también quedaría eximido de obligarse a reinstalar al trabajador cuando éste tiene una antigüedad menor de un año, cuando compruebe ante el tribunal que el trabajador no es con él ya no es posible el desarrollo de las actividades porque a lo mejor está constantemente en contacto y bueno, si ya hay un motivo de despido por causa injustificada, es por algo, ¿no? Entonces a lo mejor el mismo contacto pues no permite que se puedan trabajar bien, ¿ok? Otros conceptos en el caso de trabajadores de confianza, ok, pues si le he perdido la confianza, yo creo que lo lógico es que no haya obligación de mantener al trabajador ahí en la empresa, entonces no hay obligación de reinstalarlo. Trabajadores del hogar, obviamente, digo, si en un trabajador de confianza en el centro de labores le puedes pedir la confianza, imagínate al que está en tu casa y no solamente con tu parte laboral, sino tu parte familiar, ¿ok? Ahí sí
por razones incluso de seguridad, pues es importante que no permanezca esta relación laboral. En el caso de trabajadores eventuales, pues en el caso de trabajadores eventuales porque no hay perjuicio, digo, son eventuales porque no tienen un trabajo fijo, porque están cambiando de centro de labores y es obvio que si lo estás despidiendo, en realidad, pues sí le estás quitando el trabajo, pero no le estás perjudicando con respecto a que le estés quitando una fuente permanente de ingresos. Ok, pues aquí habría que entenderlo correctamente. Ok, luego dice aquí si la indemnización fuera por tiempo indeterminado, la indemnización, es lo que les mencionaba, consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios prestados. Y además de las mencionadas, el importe de 3 meses de salario y pagados salarios vencidos e intereses, bueno, lo que estábamos mencionando aquí. Aquí damos un detalle. Cuando habla de a elección del trabajador, es decir, me gana el laudo, me exige reinstalación y yo lo acepto. Ok, regresa a laborar, si es que las condiciones son las adecuadas y son las aceptadas, regresa a laboral, ya no hay obligación de pagar estas indemnizaciones, ¿no? Porque finalmente se reanuda la relación laboral. Si acaso le tendría que pagar salarios vencidos durante el tiempo que permaneció la, la, la demanda, ¿no? Ahora bien, si en el laudo sucede lo contrario, el trabajador me gana, pero no me exige la reinstalación, entonces al no haber negativa de mi parte, pues no habría necesidad de pagarle estos 20 días por cada año de servicios. ¿Ok? Esto es para sustituir la obligación de reinstalarlo. Entonces, si el trabajador no me exige la reinstalación, algo le falló, se le olvidó, se le pasó, falló la estrategia del abogado, no me exigió la reinstalación, ni modo, no hay obligación porque se supone que no hay sustituto para reinstalar al trabajador. El sustituto es esta indemnización. No lo estoy perjudicando porque no me está pidiendo reinstalación, por lo tanto, no hay obligación de pagar estos 20 días. ¿Ok? Con respecto a la prima de antigüedad, en este caso de indemnización, porque les recuerdo, la prima de antigüedad se pagaría a quienes gozan, a quienes hayan cumplido 15 años mínimos de antigüedad, cuando es renuncia voluntaria y cuando es indemnización no hay, entonces, obligación de que haya cumplido 15 días de antigüedad en la empresa. ¿En qué consiste esta prestación? 12 días de salario por cada año de servicios. Pero aquí hay algo adicional y muy importante. Si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, aquí no hay UMA, ¿eh? Se considerará esa cantidad como salario mínimo. Aquí no se toma como en cuenta la UMA. Aquí es muy importante señalar esto. ¿Por qué? Porque la UMA entra como un indicador económico, no como una medida de ingresos. ¿Ok? Y aquí, en el caso de la prima de antigüedad, como cuando calculamos cuánto le corresponde y vemos la base, la UMA no es un indicador, el salario sí, porque va a percibir ingresos. Entonces, lo que debo de comparar es el salario del trabajador, el salario integrado, no el salario nominal, ¿eh? No el salario ordinario, es el doble del salario mínimo contra el salario integrado del trabajador, el que resulte menor. ¿Ok? En estos casos hacemos nuestra comparación, si el doble del salario mínimo, no UMA, les recuerdo, excede al salario integrado, entonces tomamos como base el doble del salario mínimo. ¿Ok? Tengo aquí un ejemplo, una persona que entra a laborar en una empresa un 1 de enero del 2016 y la despiden, la acaban de despedir el 30 de septiembre del 2020, ¿ok? Le pagan su finiquito y su indemnización. Vamos a suponer que esta persona exige reinstalación, se la niegan, ahora hay que pagarle todas las todas las prestaciones de la indemnización, es decir, los 20 días por cada año de servicios, la prima de antigüedad y los 3 meses a salario integrado. ¿Ok? Su salario a la fecha de salida es de 15,250 y tienen prestaciones de ley.
Ok, ¿qué es lo que primero tengo que saber? Es el salario integrado del trabajador. Ok, entonces los 15.250 equivalen diariamente a 508.33. El aguinaldo 20.89, digo por lo que le correspondería de ley. Y la prima vacacional diaria de 4.87. ¿Ok? Ahorita no me estoy metiendo al análisis de cada uno de los conceptos de salario. Digo, porque eso sería otro tema más bien de relaciones laborales. Ahorita lo que me estoy enfocando es al tratamiento fiscal, pero obviamente primero tengo que llegar al cálculo de esta indemnización que le corresponde al trabajador. Entonces, este tendría un salario diario equivalente diario de 534.10. ¿Ok? Este es el que voy a comparar para efectos de la prima de antigüedad con el doble del salario mínimo. ¿Sí? El salario mínimo general es de 246.44. Ojo aquí, si se encuentra en zona fronteriza donde hay un salario privilegiado, entonces ese es el salario mínimo para esa zona. ¿Ok? Entonces ahí tomaríamos otra cantidad, el que le corresponda a esa zona. Aquí, digo, para no meterme en cuestiones específicas y tan especiales, lo voy a dejar así con el mínimo general. Entonces aquí el doble del salario mínimo general es de 246.44. Si lo comparo con el salario integrado, que son 534.10, entonces el doble del salario mínimo es el que yo tomaría como base para calcular la prima de antigüedad, es decir, los 246.44. ¿Ok? Ahora voy a calcular la indemnización, es la parte laboral, ¿sí? Primero, los 3 meses o 90 días a salario integrado serían estos 534.10 por 90, me dan 48.068.84. La prima de antigüedad, y aquí hay algo muy interesante. Aquí. Se dice, y lo dicen también, esto es un consejo de abogados, que se pague incluso las partes proporcionales, ¿sí? O sea, no solamente los años cumplidos. Si no se fue, o se fue el trabajador, lo despedimos y no alcanzó a cumplir un año, un aniversario en mi empresa, entonces los últimos días del último año se le pagarían a proporción. Entonces esta persona que entró a trabajar un, un mes, un día de enero, un primero de enero, y se va un 30 de septiembre, entonces le faltaron los días de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Entonces, aquí tiene una parte proporcional. De enero a septiembre del último año de labores, que sería 2019, alcanzó a trabajar un total de 273 días. ¿Ok? Entonces, 4 años completos del 2016 al 2019 son calculados 12 días por, aquí nuestra base es 246.44 por 4, me tiene que dar 11.829. ¿Ok? Eso es de los 4 años completos. Y de los 273 días pendientes en proporción, pues igual los 12 por 246 entre 365 para sacar el de equivalente diario por los 273 de vengados que efectivamente elaboró son 2219.99. Esa sería la proporción de la prima de antigüedad. Ahora, tomando en cuenta que la despedimos injustificadamente, nos ganó la demanda, nos condenan a indemnizarla. Ok, ¿por qué? Pues porque no le aceptamos la reinstalación. Ok, 4 años cumplidos. Eso es a salario integrado. 534 por 20 por 4 años me dan 42.727.85. Y otra vez la parte proporcional, que serían los 20 por 534.10 entre 365 por 273 me da 8.018.79. Entonces, pues a este trabajador le va a ir bien, se va a llevar 112.864 pesos como indemnización. ¿Ok? Ahora falta otra parte, el finiquito. ¿Sí? Si lo despedimos el 30 de septiembre, entonces a la fecha de firma de su, de su
salida de su finiquito, le debemos del 15 al día 30, ¿no? Su última quincena la cobró el día 15, entonces del 16 al 30 que nos va a firmar la salida y que nos firme también el finiquito que está cobrando son 4.575. El aguinaldo también son 15 días proporcional a 273 días laborados, son 5.703.08. Vacaciones que no alcanzó a disfrutar, 5.322.88, más la prima vacacional de 1.330.72, que es el equivalente al 25% de lo que le corresponde de vacaciones. ¿Ok? Entonces aquí tiene un finiquito de 16.931.68. Ojo aquí, este finiquito 16.931.68 que esté bien desglosado, que les firme que lo que está, que es eso lo que está percibiendo, esto no es a proporción. Incluso si ya sabemos, vamos a suponer que no nos vamos a juicio, todavía no nos hemos ido a juicio. Y le voy a pagar al trabajador todo lo que le corresponde. Incluso me veo generoso y le digo, mira, este, yo no quiero tener que tratar algo contigo con posterioridad. ¿Sabes qué? Te los pago. Te pago hasta tus 20 días por cada año de servicio. No importa si no nos vamos a juicio, te los pago. Pero te lo voy a pagar de forma todo proporcional. ¿Te conviene a ti? No te desgastas en juicios, pagas abogados y demás. Y me conviene a mí, ¿por qué no voy a pagar todo? ¿Qué te parece si no lo negociamos? Toma el equivalente que le vas a pagar al abogado porque te va a cobrar una proporción. Yo te aconsejo de que te pago 2 meses. ¿Ok? Equivalente a 2 meses. Todo proporcional, o sea, al 60%. Entonces, aunque son 90 días de salario integrado, te pago 60 días, por ejemplo. ¿Sí? Eh, te pago la prima de antigüedad, son 4 años, te pago 2 años. La indemnización de 20 días por cada año, que no estoy obligado, pero que te los voy a pagar, ok, te pago el equivalente a 4 años, por decir así, ¿no? Entonces, esta parte puede ser negociada en conciliación y argüendaje. Pero esta parte del finiquito no, esta no puede ser negociada. Aquí detalle es que sí, yo le voy a sumar lo que me haya salido de la indemnización más lo que le haya pagado de finiquito, es el cheque total, ok, pero me tiene que firmar lo que le estoy pagando. Ok. Ahora bien, ahora sí nos vamos a esta parte fiscal. Aquí tengo una tabla de exenciones y de percepciones, por ejemplo aquí el tiempo extraordinario, indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades. Me voy a brincar aquí hasta, bueno, aquí en la parte de los ingresos, obviamente aquí, si le debo tiempo extraordinario, pues aquí me dice cuánto es exento, porque a la fecha de firma de finiquito le tengo que pagar lo que devengo y que no le he pagado, ¿no? Por ejemplo aquí el tiempo extra, reembolso de gastos médicos, a lo mejor algo que no le he pagado, provenientes de cajas de ahorro, fondos de ahorro y demás, lo que queda pendiente, aquí está lo que está exento, se lo pago con la exención, primas de antigüedad, retiro, indemnizaciones, aquí está esa parte de la indemnización, el artículo 93, fracción 13, ahorita vamos a ver qué nos dice, el aguinaldo también, en veces la UMA, artículo 93, fracción 14, 30 UMAS, prima vacacional, lo que le voy a pagar 15 veces la UMA. Ojo aquí, si en este año tomó vacaciones devengadas del ciclo anterior y le pago las vacaciones que tenía derecho pero que no alcanzó a irse y le pago también la prima vacacional. Ojo, en este año por este efecto se pueden juntar dos conceptos de prima vacacional, tengan cuidado ahí, la que yo le pago por finiquito y la que le tengo que pagar porque las gozó en su momento. Entonces, si ya están pagadas, ahí se aplicó una parte exenta cuando se lo pagué en su momento. Acuérdense que ese trabajador entró un 1 de enero. ¿Qué tal si en febrero gozó sus vacaciones del último ciclo? Entonces le debo vacaciones y la prima vacacional de el a partir de vengadas del 1 de enero en adelante. ¿Ok? Entonces ahí el detalle es que si yo le pago esa prima vacacional en su finiquito y ya gozó otra prima vacacional del ciclo anterior, que ya tenía derecho, ojo ahí, no le puedo aplicar dos veces la exención, ¿eh? Tengo que sumar ambos conceptos y
los 15 veces la UMA, si ya se lo apliqué y ya se acabó la exención cuando se fue de vacaciones y gozó sus vacaciones a que tenía derecho, entonces en el finiquito o en el pago de la renuncia y todo, ya no tendría parte exenta, ¿eh? Ahí ya se los acabó, ya no habría nada que pagar. Digo, que exentar. Se lo tengo que pagar, pero ya no habría parte exenta. Aquí tengan cuidado que no se les vaya a pasar. Ok, entonces aquí ya tenemos lo que nos dice el artículo 93, fracción 13. Y lo que me dice es... Aquí también lo de la previsión social, tengan cuidado, ¿eh? Hay un límite exento. Ahorita, bueno, no me voy a meter tanto ahí porque lo importante es ver la indemnización. Me dice aquí... Eh, aquí está la parte 93 fracción 13, no se pagará el ISR. Los que obtengan quienes han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación por concepto de primas, de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, obviamente por separación, hasta 90 veces el salario mínimo. Ojo, aquí ese es el texto de la ley, pero nosotros sabemos que vamos a aplicar la UMA, 90 veces la UMA por cada año de servicios. ¿Ok? Toda fracción de más de 6 meses se considerará un año completo. ¿Ok? Aquí entonces, al trabajador, del todo lo que percibió, se le exentarán 90 veces la UMA por cada año de antigüedad con nosotros. Ok, es la parte exenta. Ahora, ¿cómo le voy a calcular el impuesto? Hay dos cálculos. El primero, por la retención en el mes en que se lo pagué. Y esto me lo dice el artículo 96 y dice, las personas que hagan pagos efectuarán la retención aplicando al ingreso total una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario entre dicho sueldo. Esto es lo que conocemos como tasa efectiva. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará por ciento. Ok, entonces me voy aquí, este es el procedimiento aquí en este cuadro, en esta gráfica, de manera gráfica, aquí les pongo esta parte. Dice que en el caso de la retención, calculo sobre la base gravable de la indemnización una tasa efectiva y ese será el impuesto a retener. Ahora, ¿cómo calculo esa llamada tasa efectiva? Yo así, bueno, aquí lo llamamos coloquialmente dentro del argot contable y fiscal, porque en realidad la ley no me dice que así se debe de llamar. Calculo al último sueldo mensual ordinario el impuesto. Es decir, si esta persona ganaba 15,250, le voy a calcular el impuesto a los 15,250. ¿Sí? Entonces, para una persona que gana 15,250 pesos, el impuesto es de 1963.94. 1963.94 los divido entre 15,250 y me va a dar un cociente de 0.12878. Si lo expreso en porcentaje serían 12.8783. ¿Ok? Y al total de su indemnización, que son 112.864 menos la parte exenta de 90 veces, la UMA por cada año de servicio son 39,096. Entonces aquí la parte grabada serían 112 menos 39 serían 73,768. Ok, sobre esos 73,668 se calcularía el impuesto aplicando esta tasa efectiva de 12.8783 y me va a dar 9,500 pesos. Ok, ese es el impuesto a retener en los pagos provisionales. Ahora bien, en la anual. En la anual sucede algo similar. Ok, ¿cómo lo calculo? Ahora me dice el 95 que cuando se hagan pagos por estos conceptos de indemnización, o sea, prima de antigüedad, los 3 meses, los 20 días por cada año de servicios, dice aquí, se calculará el impuesto anual conforme a las siguientes reglas. Aquí se toma en cuenta todo lo que haya percibido el trabajador en el ejercicio. Dice, de total de percepciones por este concepto, es decir,
las indemnizaciones, se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año. O sea, todo lo que el trabajador percibió en el ejercicio, como, no sé, salario, si le pagan vales de despensa, pues los vales de despensa, si les pagas no sé, fondo de ahorro, entonces tomas todos sus ingresos, salario, vacaciones, prima, todos, ¿ok? Tomas la indemnización, que en este caso quedamos que son 112.864, menos la parte exenta, nos quedan, la parte exenta nos quedarían 73.800 768, ok. A esos 73.768 le quitas el último sueldo mensual ordinario, que fue de 15.250. Ok, son 97.614. Le sumas todos los... fíjense, esos 15.250 se los sumas a los demás ingresos, ¿sí? Al salario del año, el aguinaldo del año, prima vacacional, todo lo que percibiera del año grabado, o sea, le quitas la parte exenta, le sumas este último sueldo mensual ordinario y le aplicas la tarifa del artículo 152, ¿ok? Si aquí notas algo, esos son ingresos que se acumulan para determinar una sola base y aplicarle la tarifa, ¿ok? Aquí entonces estos son ingresos a acumulables, ¿ok? Ahora calculas a todo el ingreso del ejercicio el impuesto conforme a la tarifa del artículo 152 y te va a dar un impuesto total. Aplicas el mismo procedimiento para calcular la tasa efectiva, es decir, el impuesto que te resultó de toda la tarifa del artículo 152, lo que te salió lo divides sobre la misma base a la que le aplicaste la tarifa y te va a dar la tasa efectiva. ¿Ok? Ahora, de la indemnización le quitamos un último sueldo mensual ordinario que fue el que le sumamos a los demás ingresos acumulables y a lo que nos dé le aplicamos esa tasa efectiva que acabamos de calcular, ¿ok? Y este va a ser el impuesto a los ingresos no acumulables, ¿ok? Entonces aquí hay un solo impuesto calculado con dos procedimientos, ingresos acumulables e ingresos no acumulables, ¿ok? El hecho de que sea no acumulable no quiere decir que sea exento, ¿eh? Más bien se paga el impuesto con otro procedimiento que generalmente y en todos los demás casos, vean el reglamento de la ley, habla también de esta parte de aplicación de una tasa efectiva, ¿ok? Entonces aquí tienes, si lo recuerdan, cuando nosotros usábamos el formato 37 de la ley, en el formato 37 que anteriormente utilizábamos, teníamos impuesto a los ingresos acumulables y un impuesto a los ingresos no acumulables, ¿verdad? Si lo recuerdan ahí en la tarifa, digo en el formato 37, es esto. Aquí calculamos un ingreso acumulable al que le aplicamos la tarifa y un ingreso no acumulable al que le aplicamos una tasa efectiva. La suma de los dos sería el impuesto del ejercicio. ¿Ok? Pues bien, ese sería el tratamiento fiscal a estos ingresos por indemnización por despido injustificado. ¿Ok? Yo creo que no es tan complicado, pero sí es importante aquí, yo lo que sí les recomiendo es que tengan siempre a la mano la asistencia de un abogado, ¿sí? De alguien que les esté asistiendo en la cuestión laboral, porque sí necesitamos que nos estén coachando, que nos estén revisando, sobre todo por esto que lo que les mencionaba hace rato, que es un dicho de abogados. El que paga mal paga dos veces. Entonces hay que tener cuidado y sobre todo tener sobre la mesa posibles, no sé, convenios de salida, si van a hacer un acuerdo, porque esté ratificado de preferencia ante conciliación y arbitraje, que conozcan bien al trabajador, porque muchas veces pues, son trabajadores tan mañosos que ya aprenden y si le pagan mal, vuelven a exigir las mismas prestaciones como para volver a tener dinero que ya habían cobrado, pero es que se las vuelven a pedir. Entonces aquí tengan mucho cuidado y aquí la recomendación que siempre va a ser eterna, estén de la mano de un abogado en materia laboral. Tengan siempre la información para
por ejemplo, tengan una huelga, una amenaza de huelga, pues que también el abogado tenga conocimiento para que les pueda dar un consejo de cómo tratar a los trabajadores, las negociaciones y demás. Ok, pues bien, de mi parte sería todo por el día de hoy. Les agradezco su asistencia, muchas gracias y nos escuchamos en 2 semanas dentro de este mismo programa aquí en Mitología Fiscal, un programa patrocinado por Estrategia Intelectual. Yo soy Efraín Ortiz y les agradezco su asistencia nuevamente y nos escuchamos en una próxima transmisión. Les agradezco y hasta luego.